Aquí. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 2, versículo 6. Así. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esa sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino que como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque las profundidades de Dios, aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce el pensamiento de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hasta ahí la lectura de su palabra. Y voy a invitarles a que todos a una voz leamos el versículo 10, del cual partiremos en el desarrollo de este mensaje. Versículo 10 de 1 Corintios 2, todos a una voz, dice la palabra de Dios: pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Amén, hasta ahí. Una vez más, sonó muy bien. No creo que lo podamos mejorar, vamos a intentarlo, pero repitamos la lectura del versículo 10. Dice así la palabra de Dios: pero Dios nos reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. El Espíritu todo lo escudriña. Y como para dejar en claro el escritor sagrado que ese todo, es absoluto, cita las profundidades de Dios. ¿Qué puede haber más profundo y qué puede haber más rescondido? ¿Qué puede haber más inimaginable e inhóspito que las profundidades de Dios? Nada. No obstante, aún esas dimensiones, el Espíritu las escudriña. Así es que ya empezamos a considerar el peso específico que tiene lo que Dios va a revelarnos hoy. El escritor sagrado vuelve a traer a escena a la protagonista de su argumento central. Dícese sabiduría. Y de manera paralela planteará la sabiduría humana, que es la de este mundo, y la sabiduría de lo alto, la divina. No somos pocos los que, profesando ser hijos de Dios, echamos mano más de la experiencia y de la sabiduría terrenal para conducir nuestra vida. Tomamos en consideración aspectos que pragmáticamente percibimos de una realidad terráquea, terrena, y nos apoyamos en la experiencia. Lo que pasa es que si hago esto y digo esto, como alguna vez ya lo hice y lo dije, lo que va a pasar esto. Y armados en esa estructura de pensamiento, tomamos decisiones que no necesariamente son detonadas por la sabiduría de lo alto, sino de la sabiduría terrenal. Por eso digo, echamos más mano de la experiencia y de esa sabiduría terrenal para conducir nuestras vidas que de la sabiduría de lo alto. ¿Cómo podríamos entender la sabiduría de lo alto? Es la compuesta por el consejo de Dios, los preceptos de Dios y las disposiciones de Dios. Muchas veces nuestros sentimientos se atraviesan
Dejamos el precepto de Dios porque yo sentía que así debería ser. Sí, pero el precepto de Dios te decía esto. Sí, pero es que a mí ya me lo han hecho varias veces. Entonces, como ya me lo han hecho varias veces, pues, ¿por qué no dejas que te la hagan una más, pero sigue el precepto de Dios? No, yo no soy así. Y nos plantamos en esa postura de sabiduría de los hombres. El ministerio del Espíritu Santo, desde la regeneración, la conversión, la revelación, el poder y la transformación que lleva a cabo en todos y cada uno de los que creímos en Jesucristo y creímos para salvación y vida eterna, nunca estuvo, ni está hoy en día, ni llegará a estar en modo de pausa. Debemos saberlo. No, nunca va a pasar así. Nunca va a estar esperando a ver qué sucede. Nunca lo encontraremos en modo de pausa. Su acción y ejecución son definitivamente constantes y permanentes. Podemos decir entonces que todo lo que Dios revela a los que estamos en este plano terrenal, Él nos lo revela. Y cuando digo nos lo revela, es hacer visible lo que ya estaba ahí, pero que estaba oculto. El Espíritu Santo, según su soberanía del Dios Todopoderoso, no lo habría revelado, pero ya estaba ahí. Déjeme apoyarme en este burdo ejemplo, pero muchas de las veces todos los que manejamos en las autopistas hemos sufrido más de un sobresalto porque de repente aparece un vehículo al lado nuestro cuando no lo veíamos por ninguno de los espejos. Queríamos cambiarnos de carril y vimos el retrovisor y luego vimos el de al lado, vimos el del otro y dijimos, mira, no hay nada. Y en cuanto empezamos a entrar, resulta que en un punto ciego, ahí estaba ya otro vehículo. Y si no fuera porque nos pita, le pegamos. Ya estaba ahí, pero no estaba revelado. Muchas de las cosas que Dios ha hecho para usted y para mí como sus hijos, ya están ahí, pero no nos las ha revelado. Gradualmente, según nuestro desarrollo y nuestra madurez, empezamos a percibirlas. ¿Por qué? Porque Él mueve ese velo, nos lo revela y nuestros ojos entonces pueden verlo. Haremos bien en considerar el fundamento apostólico cuando declara que el Espíritu todo lo escudriña. ¿Y qué es escudriñar? Escrutar, rebuscar. El sentido de la palabra en griego tiene que ver como quien pepena entre la basura algo. Como esos pepenadores celebran cuando encuentran algo que pueden comer, por ejemplo, o algo que pueden usar, o un juguete que está en buenas condiciones que pueden vender. Eso es escudriñar. Si nos vamos a la definición del diccionario, leeríamos que escudriñar es examinar, indagar y averiguar algo con extremo cuidado y atención. El Espíritu entonces examina, indaga, averigua con extremo cuidado y atención. Siendo así, es que la revelación de Dios no confunde, no extravía, no aturde, no despista, revela. No estaremos haciendo bien cuando por querer justificar nuestra obediencia o nuestro apego a lo que la palabra de Dios enseña, lo justificamos como que yo no lo entiendo, hermano. No, es que su revelación es clara. No confunde, no extravía, no aturde, no despista, revela. Y de esa revelación es que se recibe la sabiduría de lo alto. Habremos de considerar que los alcances del Espíritu son incomparablemente notables, porque alcanzan para escudriñar, dice, hasta las profundidades de Dios. Fíjese usted. No se queda en lo superficial, se va a lo profundo. Se va a lo profundo. Nosotros
Yo podría fingir delante de usted y decirle, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, hermana? Yo a usted le aprecio, pero el Espíritu todo lo escudriña. E iría detrás de esa expresión oral para encontrar el pensamiento que hay detrás de él. Y va a traer y va a poder descubrir ahí en el bagaje de mi memoria que tal vez más de una vez yo me he expresado mal de usted. Y luego va a ir más profundo y va a encontrar que inclusive tuve expresiones hostiles en contra suya. Y a lo mejor no llegó a expresiones, pero quedó en pensamientos. O como decía al principio, quedó en intención. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña. Así es que haré bien en estar diciendo, ¿saber qué, hermano? Yo le aprecio. No, no estaré haciendo bien. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Sabiendo eso, entonces tendré que venir a un arrepentimiento que empiece en mi intención y luego en mi pensamiento, para que entonces mi hablar o mi ejecutar verdaderamente sea genuino. ¿Por qué lo habré de hacer? Porque me está viendo el Espíritu. Él se está dando cuenta. Él lo sabe. Él está enterado. Todo lo escudriña. Y es así como abordaremos este mensaje y vamos a pedir que el Señor vaya guiándonos de la mano. Así es que ponga atención. Será fluido, espero, con la ayuda de Dios. Pero no se pierda esta preciosa oportunidad de conocer a Dios. Señor y Padre nuestro, la hora de tu mensaje, la hora de que tu mensaje sea expuesto, está delante de nosotros. Ten a bien ungir este esfuerzo humano ilimitado, añadiendo aquello que ni lo que yo pueda decir, ni lo que los hermanos puedan oír, alcance. Pero contigo, Señor, tomando control de este tiempo, no solamente va a alcanzar, sino que será suficiente inclusive para poner convicción en más de uno. Señor, que este no sea solamente un domingo más, de una prédica más, en la que algunas cosas aprendo, pero sigo sin cambiar. Trae verdadera convicción y transforma al que es verdadero hijo, verdadera hija tuya, para honra y gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. No debemos olvidar que Pablo está escribiendo a una iglesia de sabiondos. Corinto. Cada ciudadano de aquella iglesia pues tiene muy definidas sus tradiciones y sus costumbres. Su forma de ser y de hacer le ha acompañado. Lo heredó de sus padres y es parte de esta próspera sociedad porque le ha funcionado. En otras palabras, no tengo absolutamente nada que cambiar si todo esto me ha funcionado y me tiene aquí montado en un vagón del tren que se llama prosperidad y éxito. ¿Por qué habría en un momento dado de considerar lo que ahora Pablo nos escribe? Yo ya hasta le hice saber que Dios había hecho su obra en mí. Yo ya soy un hermano de la iglesia de Corinto. ¿De dónde saca entonces Pablo que quiere traerme a la conciencia de que Dios todo lo escudriña? Aquí podemos preguntarnos, ¿sería necesario o no un apercibimiento en aquellos creyentes que al no saber que estaban siendo observados por el poder superior que les había dado salvación, asumían que podían seguir saliéndose con la suya, asumiendo también que no habría nadie que les llamaría cuentas? Era necesario. Así como necesario es para nosotros hoy en día.
Estamos tan acostumbrados a los formatos denominacionales o de la religión tradicional, en donde nuestro desarrollo en el ejercicio de la piedad y del desarrollo espiritual lo suelen regir simples procedimientos religiosos y liturgias frías. De manera que asumimos que podemos venir, entrar, salir e irnos y no va a haber ningún problema. Si salimos igual o si seguimos peor, no hay problema. No hay temor de Dios en nosotros, lo enseñaba en uno de los devocionales esta semana. Y no hay temor en nosotros porque no conocemos a Dios. Asumimos que Dios es un alcahuete. Asumimos que los preceptos de Dios los dejó ahí como sugerencias y no como órdenes. Y ese desconocimiento de Dios pues nos hace vivir como nos place y nos complace. El pastor Craig predicaba en la mañana que estuvimos en el servicio lo importante que es saber y entender que lo que parece práctico suele ofender a Dios. Porque es práctico precisamente porque lo simplifica al grado de que no toma a nadie en cuenta más que a mí, lo que yo pienso. Y entonces Dios se queda como un objeto marginado. Y aquel que en un momento dado es reconvenido y se le dice, mira hermano, ¿por qué no consideras lo que Dios dice? ¿Para qué? Ahí está un corintio. ¿Para qué? ¿Y acaso mi tradición y mi abolengo y mi sabiduría y mis riquezas no me tienen aquí navegando en la prosperidad y en el bien? Sí, ya, Dios hizo la obra en mí, pero ¿por qué tiene que afectar mi diario vivir? Lo que Pablo está proponiendo aquí no es un legalismo. Es un apercibimiento que corresponde a aquel que, movido por el Espíritu de Dios, ni siquiera puede entender el deseo que tiene de conocerlo. Hermano, yo no tengo ese deseo. Yo temblaría si usted no lo tiene. Porque si usted no tiene ese deseo, sería equivalente a tener que arrancar muchas páginas de la Biblia para decir que el Espíritu Santo no obra, que el Espíritu Santo está, como les dije ahorita, en pausa, esperando a ver si aquel quiere. Esa filosofía armeniana, ¿verdad? Pues a ver si quiere. Si tú quieres, si tu libre albedrío te alcanza para decir que sí quieres, pues entonces voy a entrar en funciones. Pero si no, pues aquí me quedo. No. Nada puede ser más lejos de la verdad. Raya en herejía quien en un momento dado supone que puede manejar a Dios así. Vamos a ir de la mano identificando un hecho que Pablo describe como cláusula condicional, ahí en el versículo 8. Si está conmigo y tiene ahí su Biblia en 1 Corintios 2, el versículo 8, dice a la letra: esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, la cláusula condicional viene ahí, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Consideremos. Vámonos aquí pausadamente. Porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Ahora que lo leímos más lentamente, podemos considerar este otro elemento. Y es que tenemos que hacerlo si lo que queremos es bien interpretar este texto. Aquí aparece el entendimiento. Dice, porque si lo hubieran entendido. Entendimiento. ¿Qué quiere decir entendimiento? Comprender, captar el sentido de algo, descubrir, inferir, deducir. El mismo Pablo escribe y describe así el resultado de un entendimiento
o de una ausencia de entendimiento, o ya sea que ese entendimiento esté ahí, pero sea un entendimiento corrompido. Cuando le escribe a los hermanos de Éfeso, allá en su carta, en el 4:18 de Efesios, dice, ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Es decir, no tienen capacidad. ¿Por qué? Porque está tiznado, está bloqueado, está como cuando el parabrisas se le llena de lodo a uno ahí enfrente del carro cuando va manejando. Y resulta que quieren limpiar y activa los limpiabrisas y resulta que no trae líquido para limpiar. Está entenebrecido, no puede ver nada. Como consecuencia, dice la palabra de Dios, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios. Cielos, qué profundo y qué severo es esta expresión. Están excluidos de la vida de Dios, están excluidos de la vida eterna. Y probablemente estás pensando que eres salvo porque un día dijiste una oración. Sigue diciendo, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Oh, si hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Por supuesto que no. Consideremos la inspiración divina en Salomón cuando escribe por la eternidad esta pregunta retórica, y en Proverbios 17:16. Ponga atención, hermano. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría cuando no tiene entendimiento? La palabra de Dios inspira a Salomón y te dice, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio? Es decir, ¿de qué sirve que tengas el recurso? ¿De qué sirve que tengas al alcance? ¿De qué sirve que puedas en un momento dado adquirir sabiduría cuando no tienes entendimiento? Porque está entenebrecido. ¿De qué sirve? Es una pregunta retórica. Usted sabe cuál es el resultado de una pregunta retórica, que tiene una respuesta cerrada, afirmativa o negativa. Yo le pregunto, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría cuando no tiene entendimiento? De nada. De nada. El alto valor está ahí. La trascendencia de ese precepto bíblico está probado y comprobado. Lo revelan los profetas, lo revelan los salmos, lo revelan los evangelistas, lo revela Cristo, lo revela Pablo, lo revela Apocalipsis, lo revela Génesis. Y olímpicamente lo oímos y seguimos caminando como si nada. ¿Dónde está el entendimiento? Entenebrecido. Entenebrecido. Cuando ahí en 4:18 Pablo le escribe a los Efesios, declara primero, ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Número 1, sigue diciendo, están excluidos de la vida de Dios. ¿Cómo se puede estar excluido de la vida de Dios? No siendo salvo. Un entendimiento entenebrecido revela quién realmente somos. ¿Por qué? Porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces no hay nada tenebroso ahí, todo es luz. Por eso dice, están excluidos de la vida eterna. Número 2 dice, por causa de la ignorancia que hay en ellos. Mire, es una ignorancia como de despistados. No, está despistado. No, como si le estuvieran hablando en otro idioma. No. Se acerca y le habla y se le queda bien así como, ¿qué? ¿De qué? Okay. Discúlpame. Tú te acercaste y me hizo testimonio de salvación porque Dios había convencido
a tu ser de tu condición de pecado. ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí. Después yo te hice 2 o 3 preguntas, fueron afirmativas. ¿Sí te acuerdas? Pues no me acuerdo de las preguntas, pero sí, creo que sí. Y luego te dije, bueno, es importante que obedezcas a Dios pasando el bautismo. Oh, sí, de eso sí me acuerdo. Y te bautizaste. Sí, sí me acuerdo que me bauticé. Ok. ¿Y cómo está tu relación con Dios hoy en día? ¿Cuál? Ignorancia en ellos. Es que no entendiste que a partir de ese momento tú te convertiste en el pueblo de Dios y Él fue el Dios del pueblo. Es decir, Él es tu padre, tú eres su hijo y ahora hay una relación con Él. ¿Oh, sí? La ignorancia que hay en ellos. Y número 3, por la dureza de su corazón. Es que no se cumple aquello que escribió el profeta, que iba a quitar el corazón de roca, de piedra, y iba a dar un corazón de carne, un corazón sensible. Con temor y temblor lo digo, muy probablemente estaremos ante el caso de una persona que asume ser salvo sin serlo. Así es que cuando Salomón remate, dice, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría cuando no tiene entendimiento? Antes de abordar cada uno de los 4 puntos de este mensaje, anclémonos en otro trascendente dato. En los versículos 6, 7 y 8, 3 versículos de los 6 que leímos, encontramos la sabiduría, la palabra sabiduría, 2 veces en el 6, 2 veces en el 7 y 1 vez en el 8, 5 veces en 3 versículos. Y sabemos que esta reiteración es intencional e inspirada por el Espíritu Santo, ese que todo lo escudriña. No es una repetición a manera de muletilla, sabiduría. No. Es una reiteración intencional. Por eso digo, es como el término protagónico aquí. Sabiduría. Llegamos así entonces al punto número 1 de este mensaje, el Espíritu todo lo escudriña. En los versículos 6 y 7 encontramos el primer punto. No sabiduría de este siglo, la de Dios. Pablo no se va a reservar ni se va a demorar en abordar la preciosa virtud de la sabiduría. Ese saber profundo que se adquiere a través del estudio, la experiencia. Según la etimología de la palabra, buen saber de buen sabor. Se ha de hablar de la sabiduría, no la de este siglo, sino de la de Dios. Y cuando dice se ha de hablar, es porque se ha de comentar, se ha de preguntar, se ha de responder, se ha de abundar, se ha de aprender y ha de practicar entre los que han alcanzado madurez, dice ahí el versículo. Pero ¿a quién se refiere cuando cita a los que han alcanzado madurez? Gracias por preguntar. Pablo va a referirse a creyentes genuinos primero, que habían sido salvados por Cristo, como se describe ahí en Hebreos 6:1. A la letra dice la palabra de Dios, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, dice, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Es decir, que si nosotros tuvimos la prerrogativa divina de haber sido alcanzados por el poder de Dios y la gracia de Dios para salvación, somos retados a avanzar. Dice, avancemos hacia la madurez. ¿Usted es un cristiano más maduro hoy que cuando fue salvo? ¿Conoce más al Señor de lo que lo conocía cuando fue salvo hace 2, 3, 5, 10, 15 años, 20 años?
Sí, hermano, yo ya lo conozco. De acuerdo, entonces, según lo que usted conoce de Dios, lo obedece más. Le teme más. ¿Está avanzando en el renglón de la obediencia a Dios? ¿O sigue tan infante como cuando recientemente fue salvo? Se aprendió un versículo de memoria, ¿se acuerdan? Me acuerdo que me lo aprendí, pero ya no me acuerdo del versículo. ¿Cómo pretendemos entonces decir que estamos avanzando? No conocemos a Dios. Yo le he enseñado desde este lugar: pase tiempo con su cónyuge, pase tiempo con sus hijos, que ahí alrededor de la mesa, entre toda la familia, memoricen un versículo. A ver, mira, tú vas a decir: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo hasta el fin del mundo. ¿Ok? Repetimos. Josué 1:9. ¿Verdad? Ya no lo aprendimos, mira. A ver, ahora tú dilo. Y se para el chiquillo, la chiquilla, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces, valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Gloria al Señor, mijo, ya lo aprendiste. Ese chiquillo, esa chiquilla un día va a estar ya como adulto en una tribulación pesada. Y el Espíritu Santo va a poder traer eso a su memoria. No temas ni desmayes. Estoy en medio de la adversidad, Señor, pero no voy a temer, no voy a desmayar, porque tú me prometiste que ibas a estar conmigo. Comentaba el pastor aquella vez que acompañó a un hermano mientras su hija estaba en una batalla contra un virus desconocido, virus que acabó llevándose la vida de su hija. Preciosa chiquilla, 13 años tenía. Estábamos ahí con el hermano, papá de esta nena, orando y orando ahí en la sala de espera. Y entra el doctor y trae malas noticias. Y nos encontró en caos. Y después de dar las malas noticias, todavía no fallecía, pero ya no había esperanza. Dice el pastor, es difícil describirles el dolor que le causó esas noticias a su papá. Y se revolcaba en el piso, pero de su boca salían versículos. Ese hombre pudo soportar esa crisis por el conocimiento de Dios. ¿Qué vamos a hacer usted y yo cuando estemos en una situación así? A lo mejor para lo que nos va a alcanzar va a ser para hablarle al compadre, ¿no? Asumimos que el conocimiento de Dios no está, que lo que Él puede discernir en mi corazón no trasciende. Y por eso no avanzo en mi madurez. El 10:14 de Hebreos sigue diciendo: porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Cielos, esta es una dinamita para los que enseñan y predican una santificación progresiva. La santificación es una obra hecha por Dios y es una obra única, es un evento instantáneo.
son santificados. Y cuando dice porque por una ofrenda se refiere a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, esa ofrenda perfecta que fue presentada, a través de la cual su justicia, dice, ha hecho perfectos, ha hecho justos, los ha hecho completos para siempre a los que son santificados, puestos aparte por Dios. ¿Por qué si Dios nos ha puesto aparte seguimos entre las lodazales del mundo? Con las intenciones del mundo, con las aspiraciones del mundo. Y aspirar a un desarrollo espiritual, un conocimiento más alto y más profundo y más sublime de Dios, sigue estando acá. En donde siempre y cuando no esté cansado, siempre y cuando no tenga compromiso, siempre y cuando me alcance, siempre y cuando, entonces le haré caso. Date cuenta, hermano, el Espíritu todo lo escudriña. Todo lo escudriña y tendremos que dar cuenta delante de Él. La sabiduría que es de este siglo, es decir, de este tiempo, es temporal. Es una sabiduría que está ahí hasta que llega alguien más y presenta o propone cosas nuevas. Mismas que siendo nuevas a la vuelta de 2 o 3 años, o no sé, 5 o 10 cuando mucho, desaparecen. La sabiduría de Dios, dice el versículo 7, si está ahí en 1 Corintios, lea conmigo, si no, escuche. Sino que hablamos sabiduría de Dios, dice, en misterio. En misterio. Es una sabiduría que está en misterio no porque sea esotérica, sino porque no ha sido revelada a nosotros todavía. A nosotros está oculta, sí, pero no es esotérica. Vamos a ir a Efesios 3. Venga conmigo a Efesios 3. Voy a empezar la lectura en el versículo 4. Gálatas, Efesios. Esta Biblia no tiene todas las hojas pegadas, pero aquí ya lo encontré. Efesios 3, dice la palabra de Dios en el versículo 4. En vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. Ya se dio cuenta cuál es el misterio. Misterio de Cristo. ¿Ok? En vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. 5. Que en otras generaciones no se dio a conocer. ¿Ya se dio cuenta? Es misterio, o está catalogado como misterio, porque muchos antes que Él se manifestara, pues solamente lo esperaban. Por eso dice ahí, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas, por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de las promesas de Cristo Jesús, mediante el Evangelio. Número 7. Es de este Evangelio que fui hecho ministro. ¿Sí sabe quién está escribiendo, no? Pablo. Conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Y bueno, este pasaje nos podría ocupar 1 o 2 mensajes, pero me voy a quedar nada más con una expresión, la última que apareció en el versículo 8. Inescrutables riquezas de Cristo. En eso consiste el misterio. Y cuando dice inescrutables, ¿qué quiere decir inescrutables, hermana Elvira? Los que no se pueden escudriñar. Gloria al Señor. Que no se pueden conocer, no pueden conocerse ni saberse, ni averiguarse. Pero dice riquezas. ¿Qué quiere decir riquezas? Abundancia de bienes de alto valor.
Esa es la diferencia entre los que tenemos mucho trique, ¿no? Que no vale nada. O sea, tenemos abundancia, pero de puro yonque, ¿no? No. Riquezas es abundancia de bienes de alto valor. Que al ser de Cristo es valor eterno. Por eso se refiere el Señor, por eso se refiere Pablo aquí al Evangelio o a la verdad del Evangelio como misterio. Como lo concibe Pablo en lo que escribe en su carta a la iglesia de Roma, allá en Romanos 16:25, en donde dice: y a aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi Evangelio y a la predicación de Jesucristo según la revelación, dice, del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Es que entenderemos que esto que ahora nosotros conocemos como el Evangelio, hasta hace 2000 años era un misterio. Y hoy que se ha revelado todavía sigue siendo un misterio. Hay teólogos que dicen: yo podría a lo mejor consumir todos los años que me quedan de vida y pasaré a la eternidad y estaré tratando de descifrar ese misterio del Evangelio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo fue posible que un Dios como nuestro Dios hubiera tenido a bien enviar a su Hijo al muladar de pecado de la humanidad en este mundo, para después ir a morir en una cruz, una muerte de maldito, ir a la tumba, levantarse de ahí al tercer día y 40 días después ascender para estar otra vez en la presencia de su Padre, habiendo conseguido con esa obra de sacrificio que la ira de Dios se saciara, para que todo aquel que creyese en ese sacrificio no fuera recipiente de la ira de su Padre. ¿Cómo se puede entender? Es un misterio. ¿Verdad que no podemos decirlo como quien masca un chicle? Pues Cristo murió por nosotros. Cristo murió por mí. Yo le pedí que me salvara y me salvó. De veras, ¿entiendes lo que estás intentando decir? Y lo que implica. No es sabiduría de este siglo, la de Dios. Punto número 2. Dicen los versículos 8 y 9. Sabiduría no entendida, vista ni oída. No entendida, ni vista ni oída. ¿Verdad? Dice el versículo 8, esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubiera entendido no habría crucificado al Señor de gloria. Y luego dice el versículo 9, sino como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Decimos que sabiduría no entendida, vista ni oída, precisamente por lo que acabo de leer. ¿Por qué si lo hubieran entendido? Hermano, esta declaración tiene una trascendencia eterna. Dios me dé su gracia para poderle transmitir lo que esta declaración dice. Porque si la hubieran entendido, si este pasaje lo leen algunos cristianos dentro de unos 50, 80 o 100 años, si el Señor no ha venido antes, y llegan a esta declaración, porque si lo hubieran entendido, a lo mejor estaríamos incluidos ustedes y yo. Porque si lo hubieran entendido, no son pocos los quebrantos. No son pocos los dolores. No son pocos los lamentos, los reveses, las crisis, que son resultado directo
de no entender y no atender. Se te dice y no entiendes. Se te reprende y no atiendes. La sabiduría de Dios. Porque si la hubiéramos entendido, oh Señor, si la hubiéramos entendido, dice el versículo 8 hacia el final, no habrían crucificado al Señor de gloria. Dice acá, ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. ¿Hemos entendido nosotros? Es que cotidianamente crucificamos a Cristo y a sus preceptos. Preferimos el Netflix que el tiempo devocional personal. Preferimos el reposo que la iglesia. Preferimos el convivio social que la participación con los hermanos en Cristo. Ponemos en la balanza y, Señor, te crucificamos. Es que no lo hemos entendido. ¿Cuándo lo entenderemos? Si lo hubieran entendido, no hubieran sacrificado. Lucas escribe el dicho de Pedro allá en Hechos 3:17. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes. No lo entendieron. Pedro está concluyendo apenas su discurso en el que 3,000 fueron salvos. Pero hay quienes en un momento dado les asedian. Y Pedro les dice, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes. Es que como que está exagerando, hermano. No los he entendido. No los he entendido. Hermano, esto que nos predicó como que se me hizo, ¿cómo se le hizo? Pues no, como que se me hizo demasiado ofensivo. Es que no lo has entendido. No lo has entendido. Pablo lo escribe a Timoteo así, miren, 1 Timoteo 1:12. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Versículo 13. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Esa era la postura de quien no ha entendido. En la mente de Saulo estaba muy firme la idea de que al ir y perseguir cristianos estaba haciendo una obra en favor de Cristo, en favor de Dios. Ese era su patrón de pensamiento. Y cuando dice aquí, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, eso es lo que es alguien que no ha entendido. Sin embargo, dice, se me mostró misericordia porque lo hice en mi ignorancia y en mi incredulidad. ¿Podremos entenderlo ya? Este pasaje de Timoteo describe a detalle precisamente a los de la sabiduría de este siglo. Blasfemo, perseguidor y agresor. En el versículo 9 dice, como está escrito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando encontramos una frase como esta? Sobre todo si es neotestamentaria. Como está escrito. ¿Dónde y quién y cuándo se escribió? Porque Pablo está escribiéndole a los corintios y lo que va a escribir ahorita es algo que ya está escrito. Así es que, ¿dónde, quién y cuándo se escribió? Para que Pablo diga cómo está escrito. Gracias por la pregunta. Pablo conoce la ley y los profetas.
Se asume que muchos capítulos completos de la profecía de Isaías, Pablo los sabía de memoria. Y en el 64:4 de Isaías, note usted lo que dice la palabra de Dios. Desde la antigüedad no habían escuchado ni puesto atención. Desde la antigüedad no habían escuchado ni puesto atención, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara al favor del que esperaba en él. Comparemos 64:4 con lo que dice el versículo 9. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Cosas. ¿Qué cosas? Dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio. ¿Cuántos hasta entonces habían visto a un muerto de 4 días salir de la tumba? Cuando el maestro le dice, Lázaro, ven fuera. ¿Cuántos? Cosas que ojo no había visto. Maestro, si eres tú, llama para que venga a ti. Sí, Pedro, soy yo, ven. Y aquel empieza a caminar sobre el agua. ¿Cuántas veces se había visto algo así? No habían escuchado ni puesto atención, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que lo esperaba. Cosas que ojo no vio, que oído no oyó. La voz del maestro ahí en el mar de Galilea. Viento y aguas enmudezcan y la tempestad para. No había oído que hubiera oído un mandato con esa autoridad. No han entrado al corazón del hombre. Los gentiles empezaban a convertirse. Pedro, todo asustado y con la carga ministerial que representaba tener que predicarle a los gentiles. Cornelio, ¿me estás pidiendo que vaya y le predique a un puño de perros ahí? Ese es como el judío veía al gentil. Ven y predícanos. Pedro empieza a predicar. No ha terminado y toda la casa de Cornelio se convierte. Un evangelio que no había entrado al corazón del hombre ahora estaba convirtiéndose. Cosas así preparadas por Dios para los que le aman. Mire, hermano, Dios debe tener ahí en el pantry de sus promesas muchas promesas que tienen el destinatario con el nombre de cada uno aquí. Son cosas preparadas por Dios ya para nosotros, dice destinadas. Pero no las disfrutamos porque no manifestamos ni practicamos el amor de Dios. Pero ahí está. Cosas reveladas desde la sabiduría de Dios para los suyos. La verdad de Dios no se descubre por mediación de los sentidos humanos. Estos sentidos, los 5 sentidos, por ejemplo, de la percepción humana. Vista, oído, olfato, tacto, gusto. Eso sería una evidencia objetiva y empírica. Tampoco se recibe o se descubre a través
de la mente con conclusiones racionales y subjetivas. Sí, es un poco difícil en un momento dado para quien aconseja. Viene aquel matrimonio, viene aquel hermano, hermano, aconséjeme, mire, tengo esta situación. Escuchamos todo lo que tienen que decir, a veces la pareja, a veces él solo, a veces ella sola, a veces un adolescente, un jovencito o jovencita. Y después de escuchar, bueno, pues uno va a la Biblia a mirar. La palabra de Dios nos dice esto, en esta circunstancia Dios obra así, aquí en este otro, aquí hay principio, esa es la verdad eterna en la que tú te debes de adherir y Dios dispone que así lo hagas. Bíblicamente ese es el consejo que yo te puedo poner a tu alcance. Pues muchas gracias. ¿Quieres que nos veamos en 1 o 2 semanas para saber cómo vas? Yo le aviso. ¿Por qué? Es que no siento que eso que usted me dijo me va a funcionar. Conclusiones racionales y subjetivas. Usted me dice esto, esto y esto, pero no, eso no funciona con este conflicto que tengo. Yo pienso que más bien va a ser esto y, ok, usted pues sabe mejor, entonces. Aquella hermana, bueno, aquella congregante que llegó una vez al servicio, habían estado separados por meses, pues siendo indocumentados. Él había cruzado y ella no podía cruzar todavía. Y el hombre era fiel a los servicios todos los viernes. En aquel programa Dios estaba obrando en su vida. Y una de las peticiones que expresaba cada semana es que Dios le diera la bendición de poder reunirse con su esposa. Y repito, deben haber pasado 6 o 7 meses, si no es que más, no recuerdo ahorita bien. Pero al fin y al cabo ya se levantó y dijo, bueno, pues le doy gracias a Dios porque ya mañana voy a ver a mi esposo. No, pues tráiganle al servicio en cuanto venga, ¿sí? Y sí, pues al día siguiente ya llegó la señora. Pasaron la semana y ya pude conocer a la señora, ¿verdad? Y me dice, ay hermano, no sabe cuántas gracias le doy a Dios de que mi esposo esté viniendo aquí con usted. Al final del servicio me puede dar un tiempito. Yo, sí, claro que sí. Entonces ya terminó el servicio y ya me parto y le digo, adelante, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Pues mire, como le dije, yo le doy gracias a Dios que mi esposo está aquí. Y ya que está aquí, yo quiero que usted le diga que tiene que hacer esto, que tiene que cambiar en aquello, que no debe ser así, que no debe ser así, Me saturó como con unas. Le digo, ok, ¿algo más? Pues sí, tengo algo más, pero para empezar con eso. Le digo, ok. Mire, sin abundar mucho en su postura, es una postura de rotundo pecado. Usted está padeciendo de un severo cuadro de codependencia. Oiga, si no le viene a pedir consejo para mí, yo creo que ya le viene a decir lo que quiero que le diga a mi esposo que haga. Mente, conclusiones racionales y subjetivas. Cuando aquel consejo es atendido, entonces la sabiduría que no se había visto, ni se había oído, ni se había entendido, detona. Y se hace evidente. El Espíritu todo lo escudriña. Punto número 3. En el versículo 10 leemos sabiduría revelada a nosotros. Sabiduría revelada a nosotros. ¿Quiénes somos esos nosotros?
John MacArthur comenta, abro comillas, la sabiduría que salva y que el hombre no puede conocer por sus propios medios, nos es revelada por Dios. Él la da a conocer por medio de revelación, inspiración e iluminación, cierro comillas. Esa sabiduría revelada a nosotros es que es por medio del Espíritu Santo que Dios revela, corre el velo de nuestros ojos. Y entonces su verdad salvadora se hace evidente. El maestro enseña, y así lo escribe Mateo en el 11:25 de su evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Versículo 26. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Ya en Mateo 13, del 10 al 13, ese famoso capítulo 13 de Mateo en el que se presentan varias parábolas, sabemos y entendemos que el motivo del uso de las parábolas son enseñanzas prácticas para expresar lo que no se revela abiertamente. La enseñanza se da, pero no todos los que la reciben la captan. ¿Quiénes son los que lo reciben? Los que Dios dispone que tengan el entendimiento. Cuando leemos el versículo 10 es donde encontramos nuestro texto, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Es que el Evangelio es la verdad que contiene toda la sabiduría de lo alto, de modo que nadie podía conocer el instante en el que esa verdad sería revelada, excepto el Espíritu mismo de Dios. Cuando dice que todo lo escudriña, no quiere decir que Él tenga necesidad de hacer una búsqueda o exploración en lo íntimo del ser. No es una misión, todo lo escudriña, voy a ir a andar averiguando, a ver por dónde me asomo, a ver qué puedo espiar. No. Lo que está diciendo es que para Él no hay obstáculos, todo lo penetra y lo conoce a la perfección. El testimonio de Salmo 139:1, mire cómo suena cuando el salmista dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Dios nos conoce más y nos ha escudriñado. Versículo 3, tú escudriñas mi senda y mi descanso. Ándale pues. Mi senda es mi camino, mi forma de vivir. O sea, no solamente me conoce a mí y me ha escudriñado a mí en mi interior, Él también ha escudriñado mi caminar y también mi descansar. Porque dice: y conoces bien todos mis caminos. Si Él conoce todos sus caminos, ¿usted cree que Dios conoce todos sus caminos? ¿Usted cree que Dios se agrada de sus caminos? Como dice ese pasaje, ¿no?, que muy probablemente estaremos abordando ahora en la crucifixión. Cuando lo miraban azotado, ensangrentado y a punto de ser crucificado y aún ya colgado en el madero, dice que los que lo miraban meneaban las cabezas. Dios conoce nuestros caminos. Muy probablemente cuando los ve, menea las cabezas, menea su cabeza. ¿Sí? ¿Cuándo lo van a entender? Sabiduría revelada a nosotros. Punto número 4 al final: el Espíritu todo lo escudriña. Pensamiento de Dios en el Espíritu de Dios. La referencia que Pablo va a implementar en su intento de comunicar la dinámica de las intenciones divinas de Dios es la convencional dinámica del conocimiento que el hombre, y solo el hombre, puede tener de su propio espíritu.
Un hombre puede conjeturar lo que otro hombre piensa, pero nadie puede conjeturar lo que Dios piensa. Si el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, que personifica su poder activo, eficaz y penetrante, llega a profundizar en el abismo de infinito e inefable de Dios, mientras que el propio espíritu del hombre solo se percata de lo que aparece en la pantalla, en la superficie, en la conciencia psicológica. Por eso la palabra de Dios enseña que el corazón del hombre es engañoso. En otras palabras, nos engañamos a nosotros mismos. Jeremías 17:9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo conocerá? De ahí vienen nuestras conclusiones de la sabiduría de este mundo. De un corazón que está encarcelado en el engaño. Dice, más engañoso que todo es el corazón, más engañoso que todo es el corazón. Y sin remedio. Sin remedio. Por eso, ¿cómo suena el eslogan de esta marca de tenis tan famosa, verdad? Nike. ¿Se acuerdan cuál es el eslogan que ellos tienen, verdad? Just do it. You feel it, you do it. You feel it. Intención del corazón. Pero si el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Y si no hay otra cosa que sea más engañosa. Y sin remedio, ¿quién lo conocerá? ¿Vas a ir a hacerlo nada más? ¿Por qué no más? Porque traes unos Nike nuevos. ¿Se da cuenta cómo este mundo influencia? A través de unos mujeres tenis. En el versículo 10 de este pasaje de 1 Corintios dice, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos. Perdón, es el versículo 10 de Jeremías 17. Yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Vemos pues cómo es que engaña a su propio dueño ese corazón, el cual no se da cuenta de los ocultos móviles que guían su conducta. ¿Alguna vez, si usted se acerca y le pregunta a alguien que está procediendo de una manera irregular y sin sentido y le pregunta por qué estás haciendo eso, 9 de 10 nada más se encogen los hombros? Oye, ¿por qué traes ese arete en la nariz? Oye, ¿y no te lastima tanto hoyo en la oreja? ¿Sabes? Oye, ¿y ese tatuaje que te pusiste aquí en toda la espalda, no te dolió? Sí, pero no pueden dar un motivo. Engañados. Por eso su propio dueño queda engañado. Respecto del verdadero Hijo de Dios, regenerado por el Espíritu Santo, ya ese Espíritu Santo habita en él o en ella. Entonces, y solo entonces, los creyentes ya conocemos los secretos de Dios. Es el creyente el que puede conocer el Espíritu de Dios cuando conoce a Dios. El Espíritu, dice Romanos 8:16, su Espíritu da testimonio a mi espíritu. Su Evangelio, la salvación que hay en Cristo, para todo aquel que en Él cree. Si el Espíritu Santo ha de obrar revelando y dando el conocimiento de su ministerio al hombre, lo hará mediante la inspiración que la sabiduría de lo alto produce, mediante la eterna revelación de su palabra. Y dice esta última cita en 2 de Pedro 1:21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. No, nunca fue intención humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo, hombres inspirados por el Espíritu Santo,
Al ser inspirados por el Espíritu Santo, su sabiduría fue revelada a ellos. Entonces hablaron de parte de Dios. Pensamiento de Dios en el Espíritu de Dios. El Espíritu todo lo escudriña. Concluimos. El mensaje de Dios ha sido expuesto. Y lo que un tiempo fue misterio, ahora es el conocimiento de aquel que, siendo elegido de Dios, es llamado por Dios para salvación. Dejando la condenación que se cierne sobre él de lado. Antes condenado, pero cuando fue llamado por Dios, esa condenación queda de lado. El Espíritu de Dios sabe quién es usted, pues todo lo escudriña. No lo evada más. Ríndase, arrepentido a sus pies y crea con esa fe que ya Él le ha dado. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Si usted ya es alguien que profesa ser un verdadero creyente y su consagración delante de Dios está en números rojos, y este mensaje le ha sorprendido y descubierto, pues el Espíritu todo lo escudriña, vaya al trono de la gracia de Dios en oración arrepentido, confiese pecado, pida perdón, apártese y no peque más. Si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien.